Hola, buenos días o buenas tardes cuando estéis, o buenas noches cuando estéis viendo esto. Voy a empezar a grabaros varios vídeos para explicaros los temas que no nos dio tiempo a terminar, ¿vale? Que en realidad eran pocos, eran tres, creo, no sé, de tres o cuatro. Bueno, ya sabéis que tenéis en la carpeta compartida todos los apuntes y, pero bueno, me gustaría, tenéis todos los apuntes y también las presentaciones con las imágenes. Pero me gustaría, bueno, daros alguna explicación. Más o menos voy a intentar seguir los apuntes y hacer como, digamos, clases reducidas, sintetizadas, de los temas que nos quedan por ver, ¿vale? Bueno, antes de ponerme con eso, algunos me habéis hecho alguna duda de qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar la evaluación. La verdad es que los profesores no lo sabemos, ¿vale? Hasta que la Junta no nos dé las indicaciones de cómo se va a evaluar cómo se va a evaluar la tercera evaluación y cómo se van a recuperar las anteriores, pues no os puedo dar información. Alguna manera se hará. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Mi consejo es que estudiéis, ¿vale? Que estudiéis, ya sabéis cuál es el tipo de exámenes que se hace, ya tenéis todo el material y yo veo muy difícil que un curso como segundo de bachillerato que da acceso a un título se permita evaluarlo sin exámenes, por trabajo o con exámenes a distancia. Yo lo veo muy complicado. Así que mi consejo es que estéis estudiando por vuestra cuenta, ¿vale? En cualquier caso, bueno, antes de empezar, esta presentación os la he colgado aquí en la carpeta, esta es la carpeta compartida de Historia del Arte, la tenéis aquí, se llama tema 10, PowerPoint, lo voy a llamar PowerPoint para separarlos de las presentaciones, que son las que hemos estado utilizando, que están en PDF, que son las que llevo abajo de la página esta que ya os enseñé y, eh, y que son PDF, que no son PowerPoint. Vosotros lo tenéis aquí como presentación de diapositivas, ¿vale? Para recordar un poco por dónde íbamos, nosotros habíamos llegado hasta el tema 9. El arte neoclásico lo habíamos explicado. Y el último examen que nos quedó por hacer era el examen del arte barroco y el arte neoclásico. Vaya, no me voy a bajar. ¿Vale? Del arte neoclásico. Vamos a empezar, por tanto, por aquí, por el tema 10, el siglo XIX, un mundo en transformación. ¿Vale? Esta es la presentación. La he dividido en dos partes, ¿vale? Para no hacerlo muy largo y para no hacerlo tampoco muy pesado, porque esto tiene muchas diapositivas, las imágenes están al final, ¿vale? Os pongo enlaces en la diapositiva, bueno, ya veréis cómo es el funcionamiento, ¿vale? Del PowerPoint, pero tenéis aquí la teoría y aquí las obras. A ver, una cosa, esto es un esquema, esto no sustituye a los apuntes, ¿vale? Esto es mucho menos, estas son las ideas principales, ¿vale? Yo voy a ir viéndolo, voy a ir ampliándolo un poco y aclarándolo, pero el contenido oficial del tema es el contenido que tenéis en la carpeta bajo el nombre de apuntes, ¿vale? Yo los tengo ordenados, a mí me salen por nombre, si os salen desordenados, ordenarlos por nombre, ¿vale? Porque yo precisamente los nombro, empiezo siempre poniendo el nombre del tema para que os queden ordenados, ¿vale? Aquí tema 10 tenéis las dos presentaciones estas descargadas, que son bastante más amplias de lo que yo os he dado, que también están muy bien y que podéis mirarlas, los apuntes oficiales, que es el temario oficial en el que yo me voy a centrar, y también con el nombre tema 10, pues esta presentación que os voy a enseñar. Bueno, pues sin más introducción, empiezo ya la presentación. Como ya os digo, esta es la primera parte. Haré una segunda parte de este mismo tema. Ya os la enviaré. Este es el índice que estamos siguiendo, que es el temario de selectividad, y os pueden caer como pregunta teórica, os puede caer
cualquiera de estos de estos cinco apartados. Un detalle, Francisco de Goya, ¿vale? En los apuntes sí está en el tema 10, porque es lo que viene en selectividad, pero en las presentaciones en PDF, no sé por qué este señor que las hizo las metió aquí, en el siglo X, perdón, en el tema neoclásico. Y las fichas también, ¿vale? Las fichas con las imágenes de Goya están en el tema anterior, ¿vale? Aquí los veis, ¿vale? Aquí los veis. Supongo que habrá habido un cambio en cómo es el temario de selectividad, pero aquí están las fichas, no están en el... Y con la presentación igual, ¿vale? La presentación del neoclásico es donde sale, es una obra de Goya, es donde sale todo el contenido de Goya, ¿vale? Pero en los apuntes están en el tema 10, ¿vale? Y bueno, nosotros vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por Goya, por Francisco de Goya y Luciente, ¿vale? Vale. Vale. El primer punto que os he puesto son características generales e importancia histórica de su obra. ¿Por qué es Goya un pintor importante? ¿Y por qué tiene la fama que tiene? Por dos motivos, ¿vale? El primer motivo es, bueno, Goya vive en una época en la que los estilos artísticos predominantes son el neoclasicismo y el principio del romanticismo. El romanticismo empieza alrededor de 1814, los años 10 del siglo XIX. A él le pilla al final y su obra tiene muchos rasgos románticos, ¿vale? Y también tiene rasgos neoclásicos, es decir, él se interpreta aquí. Pero es un artista muy personal que busca soluciones nuevas a sus preocupaciones personales. Goya tiene como dos obras. Una obra pública, en la que triunfó totalmente socialmente, y una obra, digamos, privada o dedicada a un círculo más reducido, donde es mucho más personal y donde él se muestra mucho más libre. Bueno, pues en esa segunda sección, digamos, de su obra, él es mucho más libre de todos los condicionantes y de todas las convenciones artísticas de su época y se inventa algunos recursos artísticos que luego van a explotar mucho más algunos movimientos artísticos, sobre todo de las vanguardias del siglo XX, ¿vale? Que ya estudiaremos, especialmente de dos de esos movimientos, del expresionismo y del surrealismo, ¿vale? Que ya los estudiaremos también en temas posteriores. Pero digo, es lo que se suele decir, aunque sea una frase hecha, es un artista adelantado a su tiempo. Presenta rasgos en su obra que muchos artistas van a empezar a utilizar un siglo después, ¿no? Eso es un elemento evidentemente muy destacado. En segundo lugar, Goya fue un hombre con una ideología ilustrada, partidario del progreso, fue lo que hoy llamaríamos un hombre de izquierda, comprometido con el pueblo, con las ideas de mejora, de reforma, y además triunfó totalmente como pintor. Fue pintor de cámara, trabajó en la corte, trabajó para toda la aristocracia del país en Madrid. Por tanto, estaba en una posición especialmente privilegiada para observar la política de la época y la sociedad de la época, desde las clases bajas hasta las clases altas. Y por esos intereses sociales y políticos que tiene, él lo refleja. Él refleja las condiciones de vida, las situaciones. Por tanto, aparte de su enorme valor artístico, tiene un gran valor documental. Es como si fuera un fotógrafo que refleja cómo es la sociedad y cómo es la gente de la época. Es lo que llamamos un valor documental. Es un documento. Podemos sacar información de este periodo de la vida gracias a los cuadros y los grabados de Goya.
¿vale? Aparte de su enorme valor artístico, también tiene un gran valor como documento histórico, ¿vale? Como fuente de información sobre el pasado, ¿vale? Estos dos elementos, ¿vale? Bueno, aparte, por supuesto, de su enorme calidad artística, son los que hacen a Goya una de las figuras más destacadas de la pintura española y bueno, de la pintura universal. Vale, pues empezamos. Con respecto a su formación e inicio, él procede de un pueblo de Zaragoza, se llama Fuendetodos. Intentó acceder a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ya os dije en el tema anterior que durante el siglo XVIII y la Ilustración, las monarquías, los reyes, crean instituciones para favorecer las artes y las ciencias, ¿vale? La Real Academia de Historia, la Real Academia de la Ciencia y la Academia de Bellas Artes, que en este caso se llama la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí es donde se enseñaba, digamos, el arte oficial, el arte neoclásico. Ya vimos cómo era el neoclásico, arte basado en en la antigüedad clásica y en la medida, en una belleza ideal, en las proporciones, ¿vale? Él intenta entrar en esa, es digamos, el antecedente de las facultades de Bellas Artes, donde se enseñan las normas que se consideran oficiales del arte. Él intenta entrar hasta 2 veces y es rechazado, ¿vale? Tras eso él viaja a Italia, pagándose él mismo el viaje, y ahí es donde completa su formación, simplemente, bueno, viendo las obras de los grandes artistas italianos, de Miguel Ángel, de Rafael, de Tiziano, etcétera. La clave de su éxito al final va a ser, como tantas veces en este país, es necesario un enchufe, digamos, tener un contacto. Ese contacto es a través de su suegro, ¿vale? Él se casa con la hija de Francisco Valleu, que era un pintor que ya estaba establecido en Madrid, era discípulo de otro pintor muy importante que era Mengs, y él le encuentra un trabajo en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, ¿vale? Siempre que veáis alguna frase o algunas palabras en este color significa que tienen un enlace. Si pincháis, os vais a unas diapositivas del final y esta diapositiva se muestra lo que se fabricaba en esa Real Fábrica. Era una institución fundada por la monarquía, por los reyes, para fabricar tapices. Estos son los tapices para decorar sus palacios. Esto yo creo que es el Palacio Real de Madrid, no estoy muy seguro, pero bueno, la moda de esta época, la moda barroca, rococó, uno de sus componentes es que las paredes se cubren no de cuadros, sino de tapices. Esto es como una alfombra, es un bordado, ¿vale? Es un bordado con hilos de distintos colores recreando una escena, como si fuera un cuadro, ¿vale? Estos son los tapices que se fabricaban allí, ¿vale? Ahora para volver atrás lo tengo un poco difícil, pero bueno, ya iremos cogiendo el tranquillo. Vale, pues empieza a trabajar allí creando lo que se llaman cartones para tapices. Es decir, para hacer esos tapices hay que hacer un dibujo previo, preparatorio, un dibujo que es aquí están los ejemplos, un dibujo que es un cuadro completamente. Aquí ya vienen los colores, las formas, el diseño, ¿vale? Esto no sé si lo digo antes, pues ahora tengo que volver. Bueno, os lo digo ahora, aunque esté escrito por ahí, no recuerdo dónde está escrito. Los temas de este se llama el quitasol, ¿vale? Está en el Museo del Prado. Los temas que pedían, que se solicitaba en esta época, tanto por la monarquía como por la nobleza, eran temas, lo que se conoce como costumbrismo, escenas populares, escenas del pueblo. Pero una visión del pueblo no hecha desde el pueblo, sino hecha desde las élites, ¿vale? Es decir, esto, por ejemplo, sabéis que los aristócratas vestían lo que se llama friculot, que eran pantalones por aquí. Esto es un sansclot, es como esto es una persona de clase baja, y esto es una maja, como una gitana, como si fuera un vestido de gitana. Este momento, ¿vale? Este momento
Por ejemplo, esta otra escena popular, jugando la gallinita ciega. Bueno, aquí van más vestidos como aristócratas que en el otro caso. Este momento es en el que nace lo que conocemos como lo castizo. Es en el que nace la fiesta de los toros, lo folclórico, ¿vale? Y nace, como ya os digo, porque la élite empieza a prestar atención y a valorar la forma de vestir y la forma de actuar del pueblo. En realidad, esa atención no es una atención como podría pensarse del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, sin el pueblo, es decir, una preocupación por el pueblo. Es al revés. En España es una reacción anti-ilustrada. Es contra los intelectuales, contra las ideas francesas muy elaboradas de los filósofos y de tal. Pues nosotros nos centramos en el pueblo. El pueblo es lo auténtico, ¿vale? Pero es una visión, yo os digo, de mentirijilla. No es el pueblo expresándose a sí mismo, sino la élite, los ricos, los aristócratas, haciendo una visión como de cuento, como de mentirijilla del pueblo, ¿vale? ¿Vale? Aquí. Eso es lo que entendemos por lo castizo, ¿vale? Y lo folclórico. ¿Vale? Estos son las tres obras de... Estos son los 3 cartones para tapices, que hace muchos más, pero estos son para que veáis el estilo de estas obras, el estilo, el contenido de Goya. Aquí ya se ven algunos rasgos de su obra, sobre todo en la primera, ¿vale? Sobre todo su impecable tratamiento de los brillos y de los tejidos, su capacidad como retratista, algunos rasgos que adelantan el impresionismo, ¿vale? Pero ya os digo, son obras por encargo, son obras digamos menos valoradas, no son valoradas porque no son obras finales, son estudios preparatorios, pero es la llave que le permite a Goya entrar en Madrid y en la sociedad madrileña. Esto se llama la Pradera de San Isidro, esto es lo que es la casa de campo de Madrid, y es como un picnic cuando la gente se iba, bueno, será un picnic o una fiesta, cuando las clases populares o las clases altas se iban en los días de verano a pasar un día de campo, ¿no? Vale, pues seguimos avanzando. Vale. Goya es un pintor enorme y triunfa rápidamente en Madrid. Especialmente triunfa como retratista, ¿vale? Le empiezan a llover encargos de la alta sociedad madrileña, ¿vale? Vamos a ver que tiene retratos de las personas más poderosas de España, especialmente a partir de la llegada al poder de Carlos IV en 1788, que él y su mujer, María Luisa de Palma, lo convierten en su pintor favorito, lo convierten en pintor de cámara, y eso hace que su cotización y su prestigio suba mucho más, y Goya profesionalmente su vida como pintor fue todo un éxito, ¿vale? Fue todo un éxito, más alto no se podía llegar en su época. Y además fue una carrera bastante rápida, ¿vale? Después de las dificultades que tuvo para entrar, bueno, bastante rápida. Llega a Madrid ya cerca de pasados los 30 años, pero una vez en Madrid, en pocos años, se amplía rápidamente su clientela y entra a trabajar para el rey, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de todo eso. Estas obras que van a ver cubren muchos años. Yo he cambiado el orden un poco con respecto al libro, ¿vale? Primero vamos a ver las obras, digamos, para la aristocracia, las obras, su pintura pública, ¿vale? Los retratos reales, los encargos de la aristocracia. En segundo lugar, vamos a ver su pintura más histórica y su pintura personal, las pinturas negras, y en tercer lugar los grabados, ¿vale? No vamos a seguir exactamente un orden cronológico, sino que lo hemos agrupado por tipos de pintura. Esta primera parte, pues eso es como retratista y como pintor de corte, ¿vale? Ya en 1795 pinta nada más y nada menos que a la duquesa de Alba, que como sabéis es una de las casas aristocráticas más
potentes hasta el día de hoy en España, ¿vale? Claro, a ellos les gustaba Goya especialmente por, bueno, su capacidad como retratista, que es asombrosa, no solo en el parecido físico, también en la captación de la personalidad. Eso lo vamos a ver, eso se ve, por ejemplo, eso se ve perfectamente aquí, ¿vale? O sea, es la condesa de Chinchón y nos muestra claramente su carácter. Es un carácter melancólico, triste, eh, digamos, apocopado. No es alguien, eso yo no conozco a esta señorita, nada más ya estará un poquito cadáver, un poquito desmejorada, pero viendo esta obra yo puedo perfectamente acceder o imaginarme cómo es su personalidad, ¿vale? A eso me refiero cuando es cuando tiene las dotes de captación psicológica como retratista, ¿vale? Pero sus clientes lo que veían sobre todo era su asombrosa, aquí no lo vemos, recuerdo que estos son reproducciones, ¿no? Pero la mayoría de estos cuadros están en el Museo del Prado. Si podéis ir alguna vez por allí, no os perdáis a Goya, porque su capacidad de retratar las texturas, ¿vale?, los distintos materiales, los brillos de los tejidos y reflejar el lujo, la calidad de esos vestidos o de esos muebles es asombrosa, ¿vale? Si veis este satén o este tul, ¿vale? Claro, eso es lo que valoraba la aristocracia en él, ¿vale? Eso es lo que especialmente valoraba a la aristocracia, por eso triunfa tan rápidamente, ¿vale? Vale, este es otro retrato, lo mismo que os digo, ¿vale? Como lo mismo que os he dicho antes, como refleja las distintas texturas, las distintas calidades de los objetos, ¿vale?, y de las superficies, y la profundidad psicológica, tanto el parecido físico como la profundidad psicológica de los personajes. Este es Melchor Gaspar de Jovellanos, uno de los intelectuales ilustrados más importantes, ocupó importantes cargos políticos, tanto durante el reinado de Carlos IV como en la Guerra de Independencia, en la Junta Suprema Central, no, eso fue Florida Blanca, perdón, bueno, no he dicho nada, durante el reinado de Carlos IV. Y era amigo personal de Goya, ¿vale? Ya he dicho que Goya tiene importantes inquietudes políticas, sociales e intelectuales, y además en esta época, en la época del neoclasicismo, los intelectuales están cada vez más interesados en el arte, ¿vale? Por tanto, hay intereses comunes y él siempre mantuvo amistad y contacto con los intelectuales ilustrados más progresistas del país, ¿vale? Vale, seguimos avanzando. Vale, este cuadro es asombroso, a mí me parece uno de los cuadros más asombrosos del Museo del Prado. Esto es un retrato real, ¿vale? La familia de Carlos IV, digo que Carlos IV era fue el que le abrió las puertas del palacio, del trabajar en palacio a Goya, y es un retrato de familia en el que aparece toda la familia, ¿vale? En que aparece la reina, su mujer, este es Fernando VII, el siguiente rey, su hijo. Esta es su esposa, que está de espalda porque en ese momento todavía no se sabía quién era. No recuerdo si no se sabía quién era o estaba, yo creo que en este momento estaba ya comprometida la boda con María Luisa de Orleans. ¿No? María Luisa de Orleans. Sí, María Luisa de Orleans. Pero aún no había llegado a Madrid. Creo que no me hagáis mucho caso en esto. Bueno, eso es secundario. Si os fijáis, este es Goya y está delante de un caballete. Esto claramente es un homenaje a Velázquez y a las Meninas, ¿vale? Porque Velázquez hace lo mismo, ¿vale? Goya, cuando entra a trabajar en el palacio, bueno, pues evidentemente tiene acceso a todas las colecciones reales,
a todos los cuadros de Velázquez y es un enorme admirador de Velázquez, ¿vale? Las características que os he señalado, bueno, fijaros en las telas, fijaros en las medallas, fijaros en los fondos, es impresionante. Pero sobre todo lo más impresionante es, como ya os he dicho, la profundidad psicológica. No sé si os recuerda a alguien esta cara, ¿vale? Tiene toda la cara del antiguo rey, del ex rey, el mal llamado rey emérito. Eso no existe en la Constitución española. O sea, es rey o no ser nada, ¿vale? Pues el antiguo rey, Juan Carlos I, pues fijaros. ¿Por qué? Pues es su familia, son borbones. Tiene una cara de borbón que trae de espalda. Pero, ¿qué personalidad creéis que tiene esta persona? ¿Es una persona inteligente? ¿Es una persona capaz? ¿Es una persona madura? ¿O la reina? ¿Vale? ¿Qué personalidad creéis que tiene? ¿O es Fernando VII? Que supongo que ya habéis estudiado en historia qué tipo de persona fue. Bueno, pues eso está aquí, o al menos yo lo veo, ¿vale? Yo cuando los veo digo, tiene toda la cara, este señor tiene toda la cara de ser como yo sé que Fernando VII era. Y este señor tiene toda la cara de ser como yo sé que Carlos, bueno, sé por lo que saben los historiadores, por cómo fue su gobierno y por cómo fue su gestión, ¿no? Pues eso, a mí me parece admirable que a los que te están pagando les digas, les muestres cómo son por dentro y ellos les parezca bien y te paguen y no te despidan. Pero bueno, eso es una percepción personal mía, ¿vale? Lo que os tenéis que quedar, una enorme capacidad de profundidad psicológica en los retratos. Vale, este es uno de los cuadros más famosos, este y su compañero, la maja desnuda y la maja vestida. Hay muchas leyendas sobre quién es la modelo, sobre quién fue, por qué se pintó. Lo único que se sabe a ciencia cierta que fueron los dos encargos de Manuel Godoy. Manuel Godoy fue el valido, digamos, el primer ministro de Carlos IV. Carlos IV no le interesaba el gobierno para nada, ni tenía capacidad ni tenía interés, él se dedicaba a la caza, a sus fiestas y tal, y quien llevó el país en este periodo fue Manuel Godoy, que según las malas lenguas era el amante de la reina, ¿vale? Pues se sabe que son encargos de Godoy, o que pertenecían a Godoy, evidentemente esto no hubiera pasado la censura. Hasta este momento los desnudos femeninos que se habían hecho siempre se habían hecho con una excusa que era la pintura mitológica. Ya hemos visto la Venus del espejo de Velázquez o las Venus de Tiziano, pero esto es una maja. Una maja es una mujer popular, perteneciente a las clases populares. Y es un retrato sin mayor excusa, ¿vale? Evidentemente esto es una obra privada, no podía ser una obra exhibida públicamente porque hubiera sido censurada por la Inquisición, ¿vale? Yo siempre había tenido la teoría de que este es el verdadero retrato, la maja desnuda, que la modelo posó así, posó vestida, y luego Goya se la imaginó desnuda, ¿vale? Por varias razones, bueno, no porque yo me la haya imaginado, sino porque lo he leído, ¿no? Por la postura, por ejemplo, del pecho izquierdo, que desafía completamente la ley de la gravedad, ¿vale? Aquí sí es lógico, porque tendrá su sostén y que mantenga esa posición, pero aquí en condiciones normales ese pecho no tendría esa posición. Y con respecto a las manos igual, ¿vale? La postura y las proporciones de las manos, de los brazos, no pueden ser así en ningún momento, ¿vale? Vestido sí por los efectos que te hacen las telas, ¿vale? Esa es una teoría que yo leí hace mucho tiempo y que siempre quería que era así, pero ahora investigando para esto sí me he dado cuenta que la maja desnuda es anterior, aunque no se sabe con certeza la fecha de ninguna de las dos. Como veis, es un marco temporal muy amplio, pero parece ser que la maja desnuda es anterior. Así que todo lo que os acabo de decir antes, pues se viene abajo, ¿vale?
carece de importancia. Lo importante es, bueno, eso, de nuevo, el estilo de pincelada suelta, casi impresionista que tiene, pero que nos transmite el movimiento y el carácter de las telas, o en este caso, la textura y el tacto de la piel. ¿Vale? Bueno, vale. Esto es la parte de Goya pública, la parte de Goya en la que Goya triunfa, en la que recibe encargos muy bien pagados de la gente más rica y poderosa del país. Vamos a pasar a la otra parte, ¿vale? La parte, digamos, más personal. Bueno, los dos primeros cuadros no son tan personales porque son encargos oficiales, pero sí tienen sobre todo ese carácter de testimonio de un momento histórico del que os hablaba al principio, ¿vale? Bueno, aquí os cuento rasgos biográficos. A pesar de ese éxito, Goya fue una persona enormemente atormentada, ¿vale? En 1792 pasa una enfermedad que está a punto de morir y le queda como principal secuela la sordera, ¿vale? Eso y bueno, y bastantes secuelas físicas que le hicieron tener un sufrimiento físico bastante a lo largo de toda su vida. Además de su decepción y su frustración ante la política y la sociedad, ¿vale? Esas ideas de progreso, de ilustración que él defendía, veía cómo chocaban una y otra vez, bueno, pues con los prejuicios, con la ignorancia, con el egoísmo, tanto de las clases gobernantes como en muchos casos también de las clases populares. Y eso le hace tener un carácter cada vez más pesimista, amargado, etc. Pero bueno, ahora mismo nos estamos centrando en dos cuadros que pinta al final de la Guerra de Independencia. Para todos los ilustrados, la Guerra de Independencia supuso como un desgarro interno, ¿vale? ¿Por qué? Un segundito, voy a parar. Ya. Decía que para los ilustrados, ¿vale?, la Guerra de Independencia supuso un conflicto interno. ¿Por qué? Porque Francia simbolizaba la ilustración, el progreso, la superación del antiguo régimen, mientras que en España políticamente seguía dominado por la superstición, la iglesia, el tema menos avanzado. Pero claro, ellos eran patriotas, ¿vale? Y los franceses ocuparon el país a sangre y fuego, y la Guerra de Independencia fue una guerra terrible, ¿no? Entonces, evidentemente, Goya acaba en el bando patriota, en el bando antifrancés, pero es que en su mismo bando está compartiendo bando con los defensores del antiguo régimen, con la parte más rancia y más retrógrada de la iglesia, ¿vale? Entonces supuso un desgarro. Al final de la guerra crea dos grandes cuadros de género histórico. El género histórico es un género que se va a poner de moda en el siglo XIX, donde se recrean acontecimientos históricos, ¿vale? En esos cuadros lo que hace es homenajear el heroísmo del pueblo de Madrid frente a los franceses. Sabéis que la Guerra de Independencia fue varias cosas, pero fue sobre todo un levantamiento del pueblo español contra el invasor, ¿vale? Desde luego no estuvo dirigida por la monarquía ni por los reyes, ¿vale? Estos dos cuadros son la carga de los mamelucos, también llamado el 2 de mayo, que representa, bueno, sabéis que el 2 de mayo es cuando se produce el motín del pueblo de Madrid contra los franceses. Entre sus tropas, los franceses traían tropas procedentes de Egipto, ¿vale?, donde estaba la dinastía mameluca gobernando, y estos son los mamelucos, ¿vale? Veis las armas que tienen, los turbantes, ¿vale? Pero también aparecen soldados franceses. Estos eran, digamos, mercenarios turcos, egipcios, que combatían al lado de los franceses. Y este es el pueblo de Madrid, pues luchando contra el invasor. Es un cuadro enormemente dinámico, con mucho movimiento, tiene mucho orden, una composición muy ordenada, se ve claramente todo, no hay confusión, pero no hay nada quieto, todo es, bueno, como es una lucha, movimiento, confusión, etc.
Este es el 2 de mayo. Y este es mucho más famoso, este se ha convertido en un símbolo universal, son los fusilamientos del 3 de mayo. Evidentemente el pueblo se rebela, pero es reprimido, no tiene ni las armas ni la preparación para vencer a un ejército, ni mucho menos como el ejército francés, y como represalia cientos de españoles son fusilados al día siguiente, ¿vale? Aquí vemos los soldados franceses, aquí los que ya han sido fusilados, ¿vale? Los cuerpos de los fusilados, los que van a ser, los que están siendo fusilados y los que van a ser fusilados, ¿vale? Es un vale. ¿Por qué es tan... Bueno, ¿qué cualidades tiene este cuadro? En primer lugar, el tratamiento de la luz, ¿vale? Lo oscuro, la parte oscura del alma, de la represión, y la parte luminosa, la lucha por la libertad y la lucha por la independencia. El dramatismo y la expresión de los diferentes sentimientos y actitudes a través de los gestos, ¿vale? El miedo, el horror, la desesperación, pero en el centro y destacando toda la composición, la dignidad y el heroísmo, ¿vale? Esta persona además vestido de blanco, la luz se le va directamente. El tratamiento de la luz aquí es magistral, ¿vale? Toda la luz viene de este farol que hay aquí y choca directamente con este personaje central que va vestido de blanco y que simboliza, bueno, pues la dignidad y la resistencia a la opresión. Por eso este cuadro se ha convertido en un símbolo universal de eso, de la lucha por la justicia y de la lucha por la libertad. Vale. Seguimos con las pinturas negras. Vale. Al final de su vida, Goya, como ya os digo, está desencantado no solo con la política, desencantado también en general con el ser humano, ¿vale? Eso me viene a la cabeza la frase de Churchill, ¿no? Que le pasa a mucha gente cuando se hace mayor, digamos que se convierte en alguien amargado. Esa frase que dice: cuanto mejor conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Pues eso es lo que le pasó a Goya. Goya acabó desencantado de la humanidad, ¿vale? Aparte de su sufrimiento, su amargura que le creaba su enfermedad y su aislamiento personal. Se compra una casa, bueno, un pabellón, la Quinta del Sordo, que está en el Museo del Prado ahora mismo, en el que en las paredes se encierra durante 3 años y se pone a pintar las paredes con lo que le pide el cuerpo, ¿vale? Es un poco como una especie de terapia para sacar todos los fantasmas y toda la amargura que le corroe por dentro, ¿vale? Es una pintura que no era un encargo y que no estaba hecha para ser vendida. De hecho, estaba pintada en una pared, era solo un desahogo. Y estas son las conocidas como las pinturas negras. Es aquí, sobre todo, donde ensaya esos nuevos recursos, esas nuevas técnicas que adelantan tanto el expresionismo, sobre todo el expresionismo, en este caso sobre todo el expresionismo, ¿vale? Esta es una de ellas, duelo a garrotazos. Esto era una costumbre que había, por lo visto, en zonas de su tierra, de Zaragoza, donde entre las clases populares, cuando había alguna disputa, en vez de un duelo a pistola como hacían, o a sable como hacían las élites, hacían un duelo a garrotazos, se enterraban hasta las rodillas de manera que ninguno pudiera huir y empezaban a darse garrotazos, ¿vale? Es un retrato de la violencia, la brutalidad y la animalidad que anida en el fondo del alma humana, ¿vale? Y estas son las más terribles. Esto es Saturno devorando a sus hijos. Esto es una leyenda griega, ¿no? Este es el primer dios, el dios de la creación, que es el padre de todos los dioses olímpicos, de Marte, de Zeus, de Júpiter, que una profecía le había dicho que uno de sus hijos le iba a derrocar, como efectivamente hizo mediante un truco. No vamos a contar la historia entera, como hizo Zeus, que lo destronó. Bueno, pues él, para evitar que eso pasara,
devoraba a sus hijos, nada más nacer, ¿vale? Fijaros en la expresión. Esto es expresionismo puro. Ya veremos el expresionismo, pero el expresionismo es así. El expresionismo es un movimiento que surge después de la Primera Guerra Mundial y básicamente como un trauma para reflejar lo traumatizado que está la población europea después de la guerra. Bueno, pues eso del horror, el miedo, fijaros en las manos, fijaros en la boca, ¿vale? Pero él tiene la misma concepción también sobre las de ignorancia, de superstición y de contrario al progreso de las clases populares. Esto es un aquelarre. ¿Qué es un aquelarre? Una reunión de brujas, ¿vale? Una reunión de brujas adorando esta figura con forma de carnero que simboliza el diablo, ¿vale? Se recrea en la vejez, en la ignorancia, en la credulidad, en la fealdad, ¿vale? Como os digo, no es una pintura destinada a venderse, no es una pintura destinada, no es un encargo destinado a nadie, sino es un desahogo, ¿vale? Algo que nunca se había hecho en la pintura y que sí harán estilos posteriores, ¿no? Vale, y la última parte que vamos a ver de Goya es como grabadistas. Vale, os recuerdo que es un grabado. Un grabado es una plancha hecha normalmente en cobre, donde se hace un dibujo en negativo, luego se llena de tinta y se imprime sobre un papel. Es el mismo principio que la imprenta, ¿vale? Claro, lo hacen dibujantes, pero tú no estás dibujando con una pluma o con un pincel, sino con un punzón rayando una superficie, ¿vale? Luego esa superficie la cubres de tinta y la estampas sobre un papel, ¿vale? En esta obra, aquí es donde da rienda suelta Goya a su visión crítica, a su visión, digamos, revolucionaria, y critica los males que ve en la sociedad, ¿vale? La estupidez, la brutalidad, el despotismo. Evidentemente, en esta época no estaba preparado para asumir esto y muchos o bien fueron censurados por la Inquisición, como la mayoría, excepto la tauromaquia, todos los demás, o fueron censurados por la Inquisición o no se pudieron publicar hasta después de su muerte, ¿vale? Aquí os pongo cuáles son estas series. No son grabados sueltos, son como libros de series de grabados sobre temas parecidos. El primero son Los Caprichos, ¿vale? Que critica eso, los vicios sociales, que él le llama caprichos. Los desastres de la guerra, después de la guerra de independencia, mostrando la brutalidad y la destrucción que produjo la guerra. La tauromaquia, donde algunos ven la afición, una exaltación de la afición de los toros que está surgiendo en esta época, y yo personalmente, conociendo a Goya, conociendo su mentalidad, yo veo una crítica a la crueldad como diversión, ¿vale? A mí me encaja mucho más con su personalidad y con el resto de su obra. Y los disparates, donde ya adelanta las tendencias que serán propias del surrealismo. El surrealismo se centra en el inconsciente, ¿vale? En aquellas emociones o aquellos impulsos de nuestra mente de los que no somos conscientes, ¿vale? Tanto impulsos sexuales como impulsos destructivos, la parte oculta de nosotros, que no somos conscientes. En eso se va a centrar luego el surrealismo, ¿vale? Bueno, pues la serie de los disparates se puede decir que es una serie surrealista 200 años antes de que exista el surrealismo, ¿vale? El enlace a todos los grabados es este, ¿vale? Empezamos con Los Caprichos, ¿vale? Una crítica a la educación de la época, ¿vale? Una mujer castigando porque un niño ha roto algo. Este grabado es muy famoso, El sueño de la razón produce monstruos, ¿vale? Es un símbolo del valor de la razón y del pensamiento y de los valores de la ilustración. Cuando dejamos a la razón dormir, aparecen los monstruos, ¿vale? Aparece la estupidez y aparece la superstición, y es lo que provoca
lo que trae el mal. Así es como yo lo interpreto, ¿no? Una defensa de los valores ilustrados de progreso y de razón. Un grabado de los desastres de la guerra, un dibujo de los desastres de la guerra. Aquí ensalza el heroísmo de las mujeres, ¿vale? Y son fieras, ¿vale? Son mujeres, se comportan como fieras. Básicamente es una alabanza de la valentía de las mujeres que participaron en la guerra contra los franceses, ¿vale? Que fueron muchas, ¿vale? Desde Agustina de Aragón hasta otros, ¿vale? Aquí lo que vemos es, esto es como un poco como el Guernica, el tema principal de los grabados: la muerte, la destrucción, la crueldad, las amputaciones de miembros amputados, los cadáveres abandonados, una mano suelta, los cadáveres abandonados. Retratar la destrucción de la guerra en toda su crudeza y sin ocultar ningún detalle. Una serie de la tauromaquia, ¿vale? La desgraciada muerte de Pepeillo, una acogida que supuso mortal, ¿vale? Son una serie de, como ya digo, de grabados sobre la fiesta de los toros, el único que pudo publicar en su vida, que lo dejaron publicar. Y el último, como ya os digo, los disparates, que ya son cercanos al surrealismo, son mucho más difíciles de interpretar, pero son escenas, bueno, con escenas que aluden a actos sobre todo violentos o actos relacionados con la sexualidad, con todos aquellos impulsos que reprimimos, ¿vale? Que ocultamos a los demás, ¿vale? O algunas escenas enormemente difíciles de interpretar, que se relacionan directamente con el mundo de los sueños, de lo onírico y del subconsciente, ¿vale? Se puede decir que esta serie de grabados es lo que hacía Dalí, ¿vale? Escenas sin ninguna explicación lógica, ninguna explicación lógica para el espectador, ni siquiera para el pintor, ¿vale? ¿Por qué relaciono yo esto? Pues no lo sé, está en mi inconsciente. Bien, pues con esto hemos acabado el punto sobre Goya, que es el más extenso desde luego, y vamos a ver el siguiente punto, que une tanto dos de los movimientos más importantes del siglo XIX, que fueron el romanticismo y el realismo. Esta primera diapositiva nos habla del romanticismo, las características generales como movimiento artístico. No solo fue un movimiento que afectó a las artes, también a la literatura. A ver, para mí la concepción moderna del arte es una concepción romántica. Seguimos arrastrando rasgos del romanticismo, la individualidad del artista, la idea de genio. Nuestra concepción del arte viene mucho del romanticismo. ¿Cuáles son esos rasgos? En primer lugar, la defensa de la libertad del individuo y sobre todo del artista contra cualquier imposición. Este rasgo sigue completamente vigente. Un artista tiene que ser libre. Nadie le puede imponer lo que tiene que pintar, si no estaríamos, digamos, censurando su genio creativo. Esta idea no ha existido siempre. Esta idea aparece con el romanticismo. Esta segunda idea también, la preponderancia de lo emocional sobre lo racional. Bueno, hay ciertas tendencias artísticas que esto no actuales, el arte conceptual, que son mucho más racionales, que mucho más discursivas, digamos, que emotivas. Pero en la concepción general del arte, cuando uno ve una película, considera que es una película buena, más cuando le emociona mucho que cuando le hace pensar mucho, ¿vale? La gente para pensar están los libros, ¿vale? Para emocionarte está el arte. Seguimos pensando casi todos que la principal función del arte es la emoción. Esta también es una idea que surge con el romanticismo.
La defensa de la novedad. Un artista tiene que ser original. Esto también es una ruptura con toda la tradición. Antes se consideraba bueno un artista cuando imitaba bien a los antiguos, sobre todo en el neoclasicismo, ¿vale? Había unas normas fijas e inmutables y lo que tiene que hacer el artista es respetar e insistir en esas normas. Respetar la tradición, repetir una vez. Nosotros no pensamos así sobre los artistas. Es un artista innovador, es un gran creador. Nosotros valoramos la novedad. Pues eso también empieza con el romanticismo. Bien, estos tres rasgos sí son más propios de su época. Por ejemplo, el nacionalismo, el siglo XIX es el siglo del nacionalismo. En la primera parte, que es cuando surge el romanticismo, es una ideología revolucionaria contra el antiguo régimen y contra los reyes, y ya la segunda parte es conservadora. Pero aquí sigue siendo un movimiento revolucionario, un movimiento que pretende cambiar la situación política. Ya el poder en los estados no deben corresponder a los monarcas, sino al pueblo, es decir, a la nación. ¿Vale? Ese es el origen del nacionalismo. Cada nación, cada pueblo debe ser independiente. En este momento, eso de ser independiente se plantea como independiente frente a los reyes, ¿vale? Y tiene también esa parte que la nación, os recuerdo que es el pueblo, son pueblos con costumbres, con lenguas y con tradiciones, como más auténtico, lo que hace el pueblo es más auténtico que lo que hacen las élites, ¿vale? Hay una exaltación de lo popular. Y también el romanticismo es como un arte que desprecia el mundo en el que vive, el mundo que le ha tocado vivir. Como que le parece banal, materialista, que está solo preocupado por el beneficio económico. Está en la época de la revolución industrial y del dominio de la burguesía, y trata de escapar. Le parece una sociedad aburrida, una sociedad rutinaria, sin emoción, y escapa o bien hacia el pasado, especialmente hacia la Edad Media, que es concebida como un tiempo heroico, más auténtico, o bien hacia lugares exóticos y lejanos, especialmente hacia Oriente, hacia países musulmanes y países orientales, ¿vale? Estos son los principales rasgos del movimiento romántico en general. Se dan tanto en literatura, como en pintura, como en escultura, como en arte, ¿vale? Siguiendo el programa, vamos a ver solo un artista romántico, que es Eugène Delacroix, ¿vale? Es el principal representante del romanticismo en Francia, que Francia, vamos a ver que durante el siglo XIX, ya había empezado en el siglo XVIII, pero en especial en el siglo XIX y principios del XX, es el centro de creación artística, ¿vale? Hasta este momento, donde surgían las principales novedades era en Italia. El Renacimiento surge en Italia, el Barroco surge en Italia, ¿vale? Hasta cierto punto el neoclasicismo ya empieza a surgir en Francia, pero tiene una fuerte componente italiana, pero ya el romanticismo surge el romanticismo alemán es muy importante, pero si nos centramos en pintura, el centro de creación de las principales novedades es Francia, ¿vale? Eugène Delacroix alcanzó una gran influencia y un éxito, ¿vale? Expone regularmente en el Salón. Había un salón oficial donde se celebraba todos los años, donde los pintores exponían sus últimas obras, ¿vale? Era como, no sé, como la Semana de la Moda en Milán, o como un festival de cine, un sitio donde los pintores exponían sus últimas creaciones. Fue viajero, tampoco fue un sitio demasiado exótico. España, para un francés, España era de lo más exótico, y ya no cuento Andalucía, eso para ellos era el colmo del exotismo, y el norte de África, Marruecos y Argelia. Y en su obra manifiestan intereses que ya hemos visto, tanto lo exótico, lo extranjero, como acontecimientos del pasado, ¿vale? Acontecimientos, como ya hemos visto, aquí surge lo que es los cuadros de historia, ¿vale? Vamos a ver estas dos obras de Delacroix. En primer lugar, La matanza de Quíos, que es una matanza que hicieron los turcos
en Grecia. Grecia en esta época, hasta 1830, no se independiza Grecia. Grecia pertenecía al Imperio Otomano. Y hay una guerra de independencia y en esa guerra, bueno, pues se produce esta matanza, ¿vale? Es un acontecimiento histórico, interés por lo exótico, por tierras lejanas. Grecia también les parecía a un francés muy exótico y bueno, y une esas dos vertientes, la vertiente del acontecimiento histórico y la vertiente de exotismo. Y este es uno de sus cuadros más célebres, que también se ha convertido en un símbolo universal, que se llama La libertad guiando al pueblo, ¿vale? Esto es una exaltación de las revoluciones burguesas que se dieron en la primera mitad del siglo XIX, ¿vale? La primera, la Revolución Francesa, en 1789, pero luego está la de 1720, la de 1820, 1830 y 1848. Desde 1830. Aquí aparece la figura alegórica de la libertad con la tricolor, la bandera revolucionaria, que actualmente es la bandera francesa, pero en este momento es la revolucionaria, antimonárquica, y las distintas clases sociales, el burgués, el trabajador, luchando por la libertad de la nación, ¿no? Aquí entra también ese rasgo de nacionalismo. Vale, ya vamos terminando. Perdón si se nos está haciendo muy largo, pero siempre me pasa lo mismo. Lo último que vamos a ver es el realismo y su principal representante, que es Courbet. Vale. El realismo es también una característica también es una ruptura con el academicismo y el neoclasicismo, porque desprecia esas normas fijas y establecidas, pero al mismo tiempo también es una ruptura con el romanticismo, porque al romanticismo le acusa de escapista, de no querer mirar el mundo en el que vives, como ya os he dicho antes, de buscar lo exótico, buscar lo antiguo, en vez de centrarte en lo que tienes delante. El realismo se centra en los temas cotidianos, actuales y en apariencia banales. Banal significa sin importancia, a los que el arte nunca ha prestado atención. El arte se fija en la religión, el arte ha retratado escenas mitológicas, ha retratado a los grandes nobles, a los grandes acontecimientos históricos, pero la vida del pueblo, de los trabajadores, nunca se ha fijado. Bueno, pues el realismo se va a fijar en esos temas, los temas cotidianos, los temas reales, ¿vale? Por tanto, está vinculado al socialismo, a fijarse en las clases bajas y en las clases populares. De hecho, Courbet era socialista revolucionario, ¿vale? Y condena todo lo alegórico o lo ornamental, lo decorativo, ¿vale? Porque lo que le interesa es lo real, aunque sea de manera cruda y sin ningún disimulo, sin ningún adorno. Como ya os digo, su principal representante es Courbet, ¿vale? Es autodidacta, no va a la academia, no aprende con ningún maestro, aprende visitando museos, imitando a los grandes maestros. Está en contacto con corrientes políticas revolucionarias y socialistas. De hecho, ocupó un cargo político en la Comuna de París de 1870 y denuncia la vacuidad y el elitismo del mundo del arte. Es decir, hay mucha tontería alrededor del arte, hay mucha pose, el arte tiene que ser algo más cercano, más real y más auténtico. Eso es una actitud claramente provocadora. Él buscaba el escándalo, otro rasgo que va a ser una constante en el arte en el presente, que llega hasta el presente. Y sus exposiciones generales en grandes escándalos. Él, evidentemente, con esas condiciones no vendió mucho, pasó estrecheces, pero sí fue muy influyente, precisamente por esos escándalos, y gozó de bastante prestigio, especialmente no tanto entre el público y los que tenían dinero para comprar cuadros, pero sí entre los demás pintores, ¿vale? Vamos a destacar dos obras. Un entierro en Ornans. Como veis, aquí lo que hace es una descripción real de todas las clases sociales de un pueblo de Francia, ¿vale? Desde la iglesia
los nobles hasta los campesinos, las clases bajas, los agricultores, ¿vale? Los burgueses, ¿vale? Huyendo de cualquier tipo de énfasis. No es una composición jerárquica, es como una fotografía, un momento en el que cada uno tiene su actitud, en el que cada uno está haciendo una cosa diferente, está prestando atención a una cosa diferente, y es un retrato, es una galería de retratos de una sociedad. Él quiere retratar la sociedad tal como es, la sociedad que él vive tal como es, ¿vale? Y como veis, es un tema, no es un tema heroico, no es un tema histórico, es un entierro, ¿vale? Ha habido un muerto y lo vamos a enterrar. Y aquí están los familiares. Vale. Este quizás es su cuadro más famoso. En realidad este cuadro rompe con todos sus principios. Este cuadro es una alegoría. Él le llama, bueno, se llama el estudio del pintor, pero es un, entre paréntesis, una alegoría realista, dice. ¿Vale? Evidentemente un estudio de un pintor no es así, ¿vale? Es una alegoría de lo que él entiende por la pintura, ¿vale? Y todo tiene carácter simbólico. Digamos que él le da la espalda a la modelo que simboliza la belleza ideal, el academicismo, ¿vale? Lo que se hacía en la academia, ¿vale? Y el espectador que realmente entiende su arte es el pueblo, un niño que no tiene prejuicios y que no sabe nada de arte, ¿vale? A la izquierda están los que desprecian el arte y la pintura, ¿vale? El burgués, el cazador, la gente que desprecia el arte, que desprecia la pintura, y a la derecha los que la aprecian. Muchas de estas caras son retratos. Por ejemplo, este Charles Baudelaire, que era un poeta amigo suyo, un poeta... Esta es la época de la bohemia, de los artistas pobres pero auténticos, que se va a exacerbar luego en la siguiente fase, ¿no? En las vanguardias, ¿vale? Son retratos de personas reales que le ayudaron en su carrera y un poco como sus enemigos, ¿vale? Es uno de sus cuadros más famosos, pero es un cuadro que no es realista, realmente. Courbet es una paradoja, ¿no? Es el mayor exponente del realismo, pero su cuadro más conocido no es un manifiesto, digamos, un manifiesto de sus ideas, ¿vale? Bueno, pues espero que no se haya hecho muy pesado. Si tenéis alguna duda de lo que he explicado, no dudéis en escribirme y preguntármela. Y ya os iré, estar atento porque ya os iré mandando la segunda parte y los vídeos de los otros dos temas que nos quedan por explicar, ¿vale? Bueno, un saludo, que os sea leve el confinamiento y mucho ánimo.